Muy buenas tardes, pues me encuentro con mi amigo Samuel Palma César, actualmente diputado federal y presidente de la Fundación Colosio a nivel nacional. Es el diputado Samuel Palma, mi amigo Samuel Palma, fue un cercano colaborador, pero no solamente un colaborador, sino un amigo entrañable de la familia de Luis Donaldo Colosio Murrieta. Y bueno, pues en el marco de 23 de marzo, en que recordamos el lamentable hecho en que perdió la vida Luis Donaldo Colosio, pues quisimos hacer este espacio para poder conocer un poco más sobre la vida de Luis Donaldo Colosio, de quién fue Luis Donaldo Colosio. Muchas gracias. No, al contrario, Miguel Zulum, yo agradezco mucho, además reconozco tu trabajo como presidente de la Fundación en Campeche, así que estoy muy contento de estar aquí. Muchas gracias. Bueno, pues, sin más preámbulo, ¿quién fue Luis Donaldo Colosio? Pues yo he dicho que en Luis Donaldo se tocaban los extremos. ¿Qué quiero decir con esto de que se tocaban los extremos? Pues que por un lado era el hombre de la cultura serrana, quiere decir con una vida interior poderosa, callado, reservado, pero por otro lado era el hombre cosmopolita que había pues vivido en Europa, en Estados Unidos, con una gran cultura musical, con una gente proclive a la declamación y a la bohemia, a la reunión, a la socialización. Entonces era esas dos partes, el hombre reservado y el hombre abierto, con bonomía, para convivir. Y estos dos, digamos, perfiles habitaban en él de tal suerte que yo en mi relación tenía que descifrar a veces cuando me mandaba a llamar, quién me mandaba a llamar. Si me mandaba a llamar el jefe, era un hombre severo, estricto, no admitía ninguna excusa, había que cumplir, digamos, con puntualidad las tareas, con rigor y además entender que el trabajo casi era una religión. Pero el que si lo mandaba a llamar a uno era el amigo, entonces era el hombre relajado, que comentaban alguna anécdota, que lo invitaba a uno a comer o simplemente conversar o a convivir. Entonces, ese era Luis Donaldo, un hombre de dos, digamos, partes de un perfil, pues a lo mejor polar en los extremos, pero en él se tocaban esos dos extremos. En el trabajo, un hombre serio, y en la convivencia, un hombre cordial, amén. Muy bien. Sin duda alguna, ustedes guardaron una estrecha relación, como ya bien comentas, fue el jefe, pero además fue el amigo de Víctor Samuel Palma, Sí, sí. Luis Donaldo Colosio. ¿Cómo conociste a Luis Donaldo? Pues resulta de que entre mis compañeros de la universidad estaba un hombre de Magdalenas, de Quino, Sonora, que es el pueblo de la ciudad de Luis Donaldo, el municipio. Guillermo Hopkins, mi compañero, hicimos la tesis juntos y se dio un evento en mi vida profesional donde estuve, pues me retiré de un trabajo y en aquellos tiempos pues no había internet ni nada de esas cosas. Entonces cuando uno estaba buscando trabajo, pues le hablaba a los amigos, ¿no? Oye, pues fíjate que ahí te encargo, estoy en esto. Y Hopkins se había quedado en Sonora, le había coordinado la campaña a diputado a Luis Donaldo y la atendía su casa de gestión. Cuando Luis Donaldo iba a Sonora, pues platicaban y veían, actualizaban las gestiones que habían hecho y en esa ocasión, curiosamente, le dice Luis Donaldo que necesitaba un asesor político. Yo acababa de hablar con Hopkins, entonces me recomienda, pues me dice que lo vaya a buscar aquí a la Cámara de Diputados. Y así es, eh, ¿Cómo inicia la relación? como inicia la relación, tengo una entrevista con él y pues se da un buen, digamos, empatía. Muchas veces de los personajes públicos y de los políticos se les conoce solamente por sus apariciones en los eventos públicos, por expresar algún discurso político, pero muy pocas veces se ve esa parte de lo que está detrás del escenario. ¿Cómo era un día a día de Luis Donaldo Colosio como jefe? ¿Cómo fue un día a día de Luis Donaldo Colosio? ¿Era un día de Luis Donaldo Colosio como candidato a la presidencia de la República? Bueno, primero como jefe, antes de ser candidato,
lo primero que me viene a la mente es intenso. O sea, él, si se ven las fotos, se le va a ver con los párpados hinchados, quiere decir del poco sueño. Él se levantaba ya a las 5 de la mañana y estaba haciendo telefonemas. A veces me hablaba a mí, En aquel tiempo no había celulares. no había celulares, entonces pues era directo. Como norteño no es la cultura del altiplano o del sureste, que somos un poquito más corteses o más... no, el norteño es muy directo, entonces me hablaba y me decía, ¿qué pasó? ¿Qué piensas de esto? Y pues yo a veces, sinceramente, pues no había ni O procesado sea, había ese que estar tipo de estudiando en información. el día a día Sí, por cualquier pregunta que sí. surgiera, ¿no? Entonces, oye, pues le contestaba yo a lo mejor una generalidad. Pues hay que tener cuidado en lo que se declare, porque este es un tema muy especial. Me decía, no cabe duda que todavía estás dormido, licenciado. Te echas un café bien cargado y me hablas, y pum, me colgaba, ¿no? Entonces, pues A a investigar. buscar, a investigar, y no sé qué. Y todo el día, pues él andaba en reuniones con una agenda muy cargada. eh, yo tenía una oficina siempre cercana a la de él y los asesores teníamos la costumbre de estar debatiendo distintos temas, ya fuera los de las noticias del día o de los eventos que él tenía programados sobre pues qué pensábamos que debía orientar un discurso, en fin, y en cualquier momento se hacía presente. Claro. Y nos decía, ¿qué están discutiendo? No, pues tal cosa. Se sentaba ahí y continuaba la discusión y a veces hablaba de sí mismo en tercera persona, era muy curioso, porque de pronto nos puede decir, yo creo que Colosio se está equivocando en esto. ¿Ustedes qué piensan? Pero el Colosio que decía eso era él. Claro. Entonces, como que lo incitaba a uno a la crítica. Entonces eso hacía que uno se soltara y él no se sentía lastimado por comentarios que se hicieran, Se retroalimentaba. se retroalimentaba. Entonces era un hombre que generaba una dinámica, una pedagogía de discusión constante eh, y le ponía una gran atención al diálogo con nosotros y desde luego con otros interlocutores. Un hombre que escuchaba, un hombre que atendía, leía mucho, ¿verdad? ¿Cuál era Estaba, su libro preferido? pues no puedo decir yo cuál era su libro preferido, pero siempre estaba, digamos, en los temas y en las novedades editoriales que surgían más exitosas, las estaba revisando. Era un hombre que leía en alemán, leía en inglés, leía en español, obviamente. Estaba actualizado del debate europeo, del debate norteamericano, este, y siempre exigiéndose a sí mismo y a la capacidad de comunicación. Y Entonces era una espiral de discusión discusión. constante con él, pues muy aleccionado, ¿no? Y el papá, el padre de familia, el esposo de Diana Laura, el amigo, ¿cómo era? Pues era un hombre que se relajaba totalmente fuera del trabajo, se veía pues ya en pants, muchas veces con su gorra, porque tenía la costumbre de hacer ejercicio. Entonces estaba en su casa plácido. Diana Laura, una mujer sensacional, una mujer con una gran chispa, muy ocurrente, le hacía una vida muy, muy grata a Luis Donaldo, de tal manera que yo lo que veía cuando nos invitaba en su casa, pues era su pues gran satisfacción de esa vida tan pues halagüeña que él tenía y de convivencia con su mujer, con sus hijos, pues lamentablemente pues siempre apremiada por por el tiempo, pero por ejemplo tenía la costumbre en las épocas de Navidad o de Año Nuevo hacer el famoso open house. O sea, abría la casa y invitaba a una serie de gentes y se trataba de que llegaba uno, había meseros circulando bebidas y bocadillos, entraba uno, saludaba, se iba y era un Ir y venir continuo de gente de que estaba ahí amigos. y él muy contento, muy afable, era otro Luis Donaldo, ¿no? Es decir, el hombre muy jocoso,
muy de fácil relación, gustoso de bromas y de chistes, como dicen en Sonora, las charras, ¿no? Y una risa muy estrepitosa, ¿no? ¿Le gustaba la Que música? contagiaba. Comentabas. Sí, era un melómano, o sea, sé de que él hizo su doctorado en Austria. Entonces me platica que tenía por costumbre, pues en la época de las sinfonías, allá en Austria y todo eso, pues pagar su derecho de apartado. Y me dice que se iban hasta Gallola los estudiantes y que dejaban apartado su lugar amarrando la bufanda en el barandal. Y ese era el lugar. Entonces ahí estaban. Don Luis Donaldo era un conocedor de ópera, de música clásica. Todo el día oía música, todo el día. Lo que sabemos de Luis Donaldo como político y como un visionario, siempre tenemos como referencia el discurso del aniversario del partido, cuando él da ese célebre discurso allá frente al Monumento a la Revolución. ¿Tú participaste Pues en la me tocó, colaboración, en la redacción de ese discurso? sí, me tocó participar. La mecánica con él, pues era para los discursos centrales, era platicar, discutir, elaborar primeros borradores, después él lo revisaba, corregía y en un ejercicio de aproximaciones sucesivas ya llegaba el momento que él se consideraba satisfecho con el producto final y todavía a ese texto le llegaba a hacer correcciones porque empleaba una serie de simbologías del orador. Por ejemplo, de repente ponía diagonales y eran sus descansos a la hora de hablar, o signo de admiración, o doble subrayado, o subrayado simple, o incluso cambio de alguna palabra. La tachaba y con su puño y letra ponía la corrección. Tengo yo el discurso del 6 de marzo con las notas de él, que ya fueron las que ya pronunció, ¿verdad? Entonces tenía por costumbre, sin recibir el discurso, que ya se consideraba satisfactorio por él, pero todavía ya en la soledad, él hacía correcciones. ¿Y ese discurso refleja realmente lo que Luis Donaldo creía de México? ¿Refleja realmente la identidad de ese Luis Donaldo del cual nos has venido platicando? Pues sí, el Luis Donaldo era un hombre, pues que eso de la cultura del esfuerzo, un hombre con raíz profunda en sus valores, en sus convicciones, un hombre que deseaba transformar a México, no estaba en la vida política dominado por la ambición patrimonial, sino por una visión de servicio, de llevar a cabo una nueva etapa de desarrollo político y social en México. Su doctorado había sido sobre desarrollo regional, entonces era un especialista en cómo impulsar pues la expansión de las regiones y su mejor desarrollo. En eso era un hombre muy atinado y tenía pues esa idea de que la política debía servir para cumplir los grandes anhelos de la sociedad. No han pasado muchos años. Si Luis Donaldo hubiera estado animado de participar en la política por ambiciones patrimoniales, pues ya se sabría, ¿verdad? De algún movimiento que hizo, de algún negocio que llevó a cabo, de la distracción de algún recurso, y no se sabe nada, y no por casualidad, sino porque no era esa su expectativa ni su deseo. Es más, era hasta excesiva la sencillez con la que él vivía, rechazaba expresiones así de mucha, digamos, lujo. Recuerdo que en alguna ocasión alguien me regaló una pluma Mont Blanc y cuando él lo citaba, así como tú estás, uno tenía que llegar con papeles, con tarjetas y con una pluma, si no te decía, bueno, licenciado, ¿a qué viene? Entonces, pluma y tarjeta. Yo me saqué mi pluma Mont Blanc que me habían regalado, ¿no? Y me dice, ¿y qué haces con esa pluma de agente aduanal? O sea, él utilizaba plumas desechables, ¿no? Entonces, hasta esos detalles Le ponía menores atención. le ponía atención y uno tenía que vivir
pues de una manera simple y sencilla, tal y como él lo hacía. Claro. Recuerdo en otra ocasión estar en un restaurante y era común que me lo encontrara, no porque yo anduviera pues haciéndome el encontradizo, sino porque pues va uno a los restaurantes que estaban en ese momento pues cercanos al PRI o pues de ese tipo, y aparte vivíamos pues en lugares más o menos cercanos. Entonces, pues aunque no quisiera yo, pues ahí de repente lo veía y ya sabía cómo era. No había que invadirlo, si no lo saludaba a uno, quiere decir que uno no debía interrumpir ni hacerse presente. Si lo saludaba a uno, pues uno tenía que responder y estar atento, si lo llamaba, acercarse, si no, no. Bueno, me acuerdo en esa ocasión que llega el mesero y me dice, oiga, ve el señor que está allá. Sí, yo pensé, dije, pues me va a pagar mi comida, ¿no? Y me dice el mesero, oiga, es que dice que le pague la cuenta porque no trae dinero. Entonces era Luis Donaldo, que era Ese un era Luis hombre Donaldo. que no portaba, O sea, él digamos, estaba en concentrado sus cosas, en sí, sus cosas. y era un hombre sencillo en su vivir, eh, rechazaba los excesos, incluso los vehículos, buscaba transportarse en vehículos sencillos, Sencillos. no le parecía ser transportado en vehículos de lujo, ni que los colaboradores anduviéramos en una cosa de ese tipo, ¿no? Todo lo que eran despliegues exagerados, eso le irritaba. Entonces era ese hombre pues muy llano en la convivencia. Eh, Puedo citar actualmente todavía en la taquería El Califa de León, que está en la calle de San Cosme. Así es. Es una taquería pues que se come parado. Hay una pequeña barrita con unas bancas y ahí se conserva una plana del periódico Últimas Noticias de la Así es. tarde que señala cuando Luis Donaldo fue Cuando destapado. visitó esa. Ajá. No, pero dice, el articulista dice, ¿por qué Luis Donaldo? Y dice, bueno, entre los candidatos estaba Pedro Aspe, Pedro Aspe. sin duda un hombre muy inteligente, con grandes capacidades, con grandes cualidades. Hubiera sido un magnífico candidato y probablemente un buen presidente, pero es muy difícil que un hombre que se dedica a poner impuestos, pues vaya a ser candidato. Claro. Dice Manuel Camacho. Manuel Camacho, pues todavía recordamos cuando fue a comparecer en la Ciudad de México y la que más le aplaudió y lo recibió, pues fue Patricia Anchondo y era pues de un partido de oposición, no el PRI. Dice, y en cambio Luis Donaldo, pues me lo encontré en una taquería, dice ahí la crónica. Y esa taquería, pues es el Califa de León. Y platiqué con él y le dije, oye, Luis Donaldo, pues, no, dice, aquí están muy buenos los tacos, ¿verdad? Sí, están magníficos. Y si yo me quedé pensando que comer tacos en el Califa de León no es un igualador social, Así es. pero que un hombre que tiene la sensibilidad para ir solo a la taquería y convivir, sin duda es un hombre dotado para poder gobernar el país. Así Y así es. está, Sí, sí, cómo no. más o menos Todo es aquel que visita la taquería del Califa de León, que por cierto sí, son muy ricos esos muy tacos, rico, sí. allá puede obviamente contemplar Eso ese artículo que incluso está enmarcado, está enmarcado. es parte de las joyas que Así tiene es. esa taquería, y que refleja verdaderamente lo que tú Exacto. comentas de Luis Donaldo. Por eso lo cito, sí. Ahora, muchos dicen que Luis Donaldo Colosio fue un Luis Donaldo Colosio diferente, era una persona antes de que fuera destapado como candidato y fue una persona totalmente diferente una vez que ya era candidato, e incluso muchos dicen que ya siendo candidato llegó un momento en que fue el rebelde del sistema. ¿Fue verdaderamente Luis Donaldo Colosio un rebelde del sistema? Bueno, Luis Donaldo fue un reformador. Es decir, en Cedesol, pues, impulsó pues, mecanismos novedosos de asignación del presupuesto, de fiscalización, se empeñó en que los recursos de solidaridad pasaran por los municipios y que fueran objeto de una buena auditoría y de transparencia. Como presidente del PRI, pues fue el que creó el
Consejo Político Nacional y modernizó la estructura del CEN, que era una estructura muy compleja, la simplificó. Luis Donaldo era un reformador y como candidato a la presidencia de la República, en su primer discurso hizo una invitación a los candidatos de los otros partidos a debatir. Era algo inédito. O sea, no estaba en duda que el candidato del PRI ganaría la elección, porque en ese momento el PRI pues, tenía todo a su favor. Sin embargo, Luis Donaldo convoca debate porque quiere tener una base democrática en el ejercicio de su gobierno y quiere innovar y además quiere superar todos los señalamientos que se hacían y por eso llama a auditar el padrón electoral y a que pueda haber observadores electorales. O sea, Luis Donaldo lo que hace en su discurso es una especie de reforma electoral en los hechos para crear mejores condiciones en la lucha política. Entonces no es un rebelde, es un hombre innovador. Reformador. Es un hombre reformador, comprometido con sí mismo, con la idea de ser él un émbolo, un empuje, una bujía de cambios en México. Por eso uno de sus lemas era cambio con responsabilidad y rumbo. O sea, esa tesis era el partido que mejor conoce la situación de México, es el PRI, es el que tiene mejor acervo para saber lo que sirve y lo que no sirve. Es el que mejor puede impulsar los cambios y entonces por eso decía cambios, pero no como salto al vacío. Cambio con responsabilidad y rumbo era su idea, pero lo transmitía. Es decir, la fuerza del discurso de Luis Donaldo no solamente era el discurso, sino era él mismo, porque lo reflejaba su persona. Por ejemplo, eso provengo de la cultura del esfuerzo y no del privilegio, era él. Era su historia. Era su historia, era su vida. Entonces, muchas de las frases tenían no solamente la fuerza de pues que estuvieran bien armadas, sino que la fuerza del ejemplo. Y él mismo decía, en otra de sus frases, cala más el ejemplo que la palabra. Entonces, buscaba ser un hombre que en todo momento se actuara de forma civilizada, de forma acorde. A mí me tocó muchas veces ir con él, tuve el privilegio de que me invitara a comer, a veces él y yo solos, y a veces él manejaba, le gustaba manejar. Entonces yo me sentaba del lado del conductor y era muy evidente la cortesía, ¿no? O sea, se paraba, pásele por favor, buscaba no imponer, no transgredir, darle el derecho al peatón, pero de una manera muy denodada, muy empeñosa. A mí me llevaban muchas veces hasta problemas porque llegaba a comer con él y tenía yo instrucciones precisas, ¿no? Ya era una figura pública y entonces salir a comer en lugares donde había, por ejemplo, cola para poder, pues había que registrarse, ¿no? Yo llegaba y me registraba y lo veían a él y decían, oiga, no, pero que pase, no, es que tengo instrucciones de que no le ceda, sí, de que no sea su lugar, pero es que permítame, que, bueno, casi me regañaba, bueno, yo quiero cederle mi lugar al licenciado Colosio, ¿y usted por qué se opone a eso? ¿Por qué lo impide, no? Híjole, pues yo lo veía a él que, bueno, pues ni modo, a veces era imposible y le cedían el lugar. Recuerdo una vez que estamos en una taquería y se acerca una niña y le dice, ¿a poco tú eres Colosio? Le dice la niña, ¿no? Sí, le dijo, sí, yo soy Colosio. ¿Y tú, dónde están tus papás? Allá, pues saludó a los papás. ¿Y en qué año vas? Y no sé qué. Pues mucho. Y ya la saluda y la niña se va, ¿no? Bueno, viene otra vez el problema, la hora de pagar la cuenta. Entonces, no, pues pidió la cuenta, yo era el encargado de pagar, ¿no? Pues que la cuenta ya está pagada. Entonces, la seña, ¿no? Me hace, oiga, ya voy ahí con el administrador, oiga, vengo a pagar la cuenta. El señor le agradece mucho, pero pues no desea mortificar y que le paguen la cuenta. Mire, yo soy el dueño de este restaurante. Y yo tengo el gusto de invitar aquí al licenciado Colosio. Aquí el licenciado Colosio no puede pagar. Así, por favor, usted dígale que es una cortesía de nosotros. Ahí llegaba yo, ¿no? Oye, jefe, pues
o la Ya. novedad, es que no te sabes tú imponer, y me regañaban. Ay, pues yo hago lo que Pero puedo. ese era Luis Donaldo, Ese era sencillo. sencillo. Esa ocasión, recuerdo muy bien que nos paramos, ya, ves, bueno, pues vámonos, y empiezan a aplaudir en las mesas, espontáneamente. Sí, empezó alguien a aplaudir y se hizo un estruendo en el restaurante. Me acuerdo que hasta colorado se puso. Y me dice, vámonos, vamos. Ya, saluda, ¿no? Entonces era un hombre también con carisma, Claro. transmitía esa personalidad de esmero, de cuidado, de relación muy respetuosa Muy con la respetuoso. gente y pues caía bien. Claro. México sería diferente si la vida hubiera permitido que Luis Donaldo fuera presidente de la República. Pues yo pienso que sí, ¿verdad? Pero pues obviamente yo soy una gente que pues no solamente lo acompañé, sino creí profundamente en lo que él hacía. Eh, Participé en alguna medida y me sentí reflejado por sus acciones. Puedo decir que conocí el alma del hombre, porque fueron pues casi 8 años de estar cerca de él. Cerca, trabajando, Entonces, pues puedo decir conviviendo. que no solamente lo conocí, sino eh, supe de sus motivaciones. Creo que hubiera sido un hombre sinceramente comprometido. Era reacio a dejarse seducir por las cosas superfluas. Era verdaderamente muy, muy profundo, muy severo consigo mismo. Sí hubiera impulsado una administración honesta, comprometida, sí hubiera también transformado al PRI. Era un conocedor de la vida del partido, lo hubiera preparado para nuevas etapas y yo creo que nos hubiera dejado una lección de gobierno ejemplar, no solamente para los que pues militábamos en el PRI, sino para todo México. ¿Dónde se encontraba Víctor Samuel Palma aquella tarde-noche del 23 de marzo de 1994, cuando se da a conocer los lamentables hechos de los cuales fue víctima Luis Donaldo? Pues yo estaba en la casa de campaña. Yo regularmente no lo acompañaba porque mi trabajo consistía en elaborar proyectos de intervenciones para los eventos que tendrían lugar al día siguiente. Entonces mi reto era que en la noche yo mandara proyectos de intervención para cada uno de los eventos del siguiente día. Eran 8 o 7 eventos diarios, entonces era esos proyectos de intervención, él los podía tomar en cuenta o no, o los podía tomar parcial o totalmente, pero tenía que haber una tarjeta para cada evento. Entonces él los veía y ya decidía si improvisaba, si tomaba alguna idea o si de plano dejaba a un lado las tarjetas. Pero invariablemente yo le tenía que mandar tarjetas para cada evento. Entonces yo estaba en eso, viendo los eventos del día siguiente, Siguiente. y había salido a caminar, regresaba y cuando regreso una persona me pone, ya en ese momento había celulares, me pone el celular en el oído y era un enlace que traíamos precisamente con la computadora que era cuando se enlazaba, ¿no? Cuando eran los famosos ruidos Sí, esos que hacía para el correo electrónico, ¿no? Era a través del módem de los teléfonos, se es enlazaban. correcto. Entonces, ese era el operador que yo, y entonces me dice, licenciado, y oía yo la ambulancia, me dice, licenciado, le dieron un batazo al candidato. Oye, pues no me dejes de informar. Yo dije, bueno, pues es un hombre sano, es un hombre deportista, es un hombre fuerte, le dieron un batazo, pues va a salir adelante, ¿no? Pero pues ya prendí la televisión, ya estaba en los noticieros, todos los hechos, y pues ya fue, pues como supimos del lamentable suceso, ¿verdad? Pues ya todos conmocionados, pues por esa infausta noticia. ¿Y te tocó además estar cerca de la familia en esos momentos? Después, eh, la señora Diana Laura vino a México, eh, me pidió, recibí un comentario de ella que la fuera a esperar al hangar. Ella llegaba pues con el cadáver ahí en la panza del avión. Recuerdo muy bien, bajó la escalinata. La estábamos esperando al pie. eh, el presidente Salinas, el doctor Cedillo y un servidor. Al primero que abrazó fue a mí. Recuerdo muy bien sus palabras.
me dijo Palma, si no era. Yo, pues obviamente la abracé con el respeto y con lo simbrado que estaba yo en ese momento, y ya saludó a las otras personalidades, pues yo hice una distancia porque pues no me incumbía estar ahí, ¿verdad? Escuchando lo que fuera a decir. Y ya terminó en ese saludo y en la interlocución que tuvo, y me pidió que la acompañara en su coche, y me dijo que pues había que ver un poco, semblantear lo que ella debería decir decir, en el momento de la sepultura, ¿no? Obviamente, pues yo pues me declaré a las órdenes de ella en todo lo que pues, requería y creía que yo la podía ayudar, y así fue. lamentables hechos que acontecieron. Yo, como tú bien sabes, pertenezco, y siempre lo digo orgullosamente, soy parte del pueblo maya, así me siento, tengo un origen maya. ¿Qué pensaba Luis Donaldo Colosio de los pueblos originarios, de los pueblos y comunidades Bueno, indígenas? pues ahí en Sonora pues también hay, ¿verdad? Y hay una historia muy importante de los pueblos originarios, ópatas, pimes, yaquis, en fin, ¿no? Es muy célebre el discurso que dio en una comunidad en Hidalgo, ¿no? Sí. Entonces él era profundamente respetuoso. eh, Incluso recuerdo que tenía en su oficina el, un pensamiento que era el juramento yaqui. Por ahí existe en algunas partes, se vende, ¿no? Entonces el juramento yaqui no me lo sé de memoria, pero más o menos dice, para ti ya se acabó el día, ya se acabó la noche, no tienes hambre, lo único que te queda es cumplir con tu obligación. Juras cumplir, si estás de acuerdo, di hoy, así decía, ¿no? Y entonces lo tenía así como, siempre como un recordatorio en su escritorio. Y bueno, yo creo que pues ese esfuerzo, esa disciplina, esa entrega incondicional de él, pues sí lo... entonces a los pueblos originarios los veía con ese profundo respeto de lo que portaban en su tradición, en su cultura, en su legado, en su sabiduría, ¿verdad? Él consideraba que había en todos ellos pues una profunda simiente de conocimiento y de formas únicas de ver la vida y de concebir el desarrollo. Eso del desarrollo regional a él lo acercaba mucho a las expresiones más auténticas de cada lugar del país, ¿no? Y frente a los retos o frente a los tiempos actuales que vivimos en México, ¿cuál crees tú que sería en un momento determinado la visión de Luis Donaldo si viviera en esos tiempos? No, pues yo creo que estaría él, que su discurso del 6 de marzo era la reforma del poder, y vemos qué es lo que está pasando ahora. Era la etapa de la transición democrática, y yo digo que ahora estamos viviendo la transición autoritaria. Pues yo creo que estaría indignado, estaría pues francamente molesto por la marcha, por el curso que lleva el país. Él que pues era un dialoguista, o sea, él era, incluso como diputado, se hizo famoso porque era de los que más platicaba con la oposición. No era tan común que un diputado del PRI Platicara con los de la platicara. oposición. Entonces, él tenía grandes amigos en, en el PRD de entonces, y también el PAN, con Castillo Peraza, platicaba y tenía verdaderas reuniones de reflexión con ellos. Él, que era un dialoguista, encontrar ahorita un gobierno que no quiere ni ver, Que ni no escuchar, que dialoga, no que dialoga, censura. que no construye acuerdos, pues es lo más contrario a lo que era Luis Donaldo. Entonces yo creo que pues estaría sumamente molesto, y creo pues que si no hubiera muerto, eso que está sucediendo ahora no hubiera ocurrido, porque el país hubiera encaminado hacia un lugar de mayor profundidad
en su vida democrática, más plena, de tal manera que no creo que hubiera habido lugar para esta regresión. Pues Samuel, yo te agradezco mucho, No, la al verdad contrario. que la oportunidad que nos has brindado No, en no. este espacio de conocer un poco de quién fue Luis Donaldo Colosio Murrieta. Fue el mexicano de la Sierra, de Sonora, fue un hombre sencillo, fue el jefe, el político, pero también la persona, el padre de familia, el mexicano que quería lo mejor para su país, ¿no? Y bueno, Así pues es. acá hemos tenido oportunidad de conocer un poco más de él. Y es por eso, amigas y amigos, que cada 23 de marzo recordamos con mucha tristeza lo acontecido, porque Luis Donaldo Colosio fue un gran mexicano, pero es un gran mexicano que también, como bien decía nuestro amigo Samuel Palma, nos invita con su ejemplo a ser congruentes, a pensar siempre en el bienestar de nuestro país, a pensar en los pueblos y comunidades indígenas siempre, en el desarrollo regional, pero sobre todo en un país en donde exista inclusión, en donde exista diálogo y que quienes hoy tenemos la oportunidad de vivir en este gran país, hagamos lo que hagamos, pues creo que todos los días debemos de levantarnos con ese ímpetu y con ese ánimo de reformar y de innovar como lo hacía diariamente Luis Donaldo Colosio. Querido Entonces, Miguel, muchas muchas gracias. gracias, Muy Samuel. reconocido por esta Al oportunidad. contrario. Gracias. Muchísimas gracias, amigas y amigos, por acompañarnos.